Bien, ahora en esta nueva presentación vamos a continuar con el interesante tema del valor del dinero a través del tiempo, pero específicamente vamos a hablar de qué es y cómo se mide la inflación. Ya habíamos comentado que la inflación se mide a través de un instrumento estadístico llamado Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es medido de forma periódica por el INEGI y que es publicado también por el mismo INEGI y lo podemos también ubicar nosotros dentro del portal de la inflación en el Banco de México. Bueno, por definición vemos que es un indicador económico global cuya finalidad es la de medir a través del tiempo la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos urbanos. Sí, habíamos comentado que evidentemente eso se contrapone a la percepción de algunas personas de que la inflación está orientada a medir el cambio en el nivel de precios únicamente de una canasta de bienes, llamada canasta básica. Esta percepción se tiene pues muy generalizada tristemente, y si bien es cierto que hace muchos años, aproximadamente 40 años, era cierto completamente, al día de hoy, desde hace varios años, la verdad es que el Banco de México ha optado por incluir dentro de esas mediciones de incrementos en precios una canasta mucho más amplia que no solamente contempla los bienes, los bienes, sino también una serie de servicios de consumo generalizado. Ahora bien, hay que comentar que esta información, evidentemente que se va recaudando quincena tras quincena y mensualmente a través de el INEGI, pues sigue una cierta metodología basada en un promedio en ese nivel de incremento en los precios y servicios. Sin embargo, en un promedio ponderado, lo cual quiere decir que hay que tener en cuenta cuánto es lo que gastan los mexicanos con una familia promedio para esos bienes y servicios, pero también hay que considerar que si bien hay artículos como por ejemplo los limones o ciertas legumbres que consumimos todos los mexicanos mes a mes, es una proporción mucho menor la que gastamos en los limones o en las cebollas que lo que gastamos en otro servicio que es mucho más generalizado y mucho más oneroso, como pudieran ser, por ejemplo, los combustibles como la gasolina o algunos otros servicios como la telefonía celular. Y simplemente para ir calentando la mente, diremos que mientras el limón tiene un comportamiento más bien errático, en donde de un mes a otro puede subir un 200 o 300% inclusive el kilo de limón, en donde el precio puede subir de 10 a 30 o hasta 40 pesos en una temporada del año, como por ejemplo lo es Semana Santa. La telefonía celular ha tenido un decremento de más del 40% derivado de las implementaciones de la reforma en materia de telecomunicaciones de los últimos años, y que las familias mexicanas destinan una mayor proporción de gasto para pagar este tipo de servicios de telecomunicación al consumo que pudiera llegar a tener en limones, por ejemplo. ¿Qué es la canasta básica? Bueno, pues es un subconjunto de esta canasta que ya hemos comentado de bienes y servicios, que definitivamente también se puede apreciar dentro de la muestra del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Hay que comentar que abarca 283 productos genéricos. Los bienes y servicios que conforman la canasta básica fueron seleccionados por los representantes de los sectores firmantes del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, que data de 1988, que habrá que recordar que fue una de las medidas que el gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado implementó como una estrategia para poder controlar la hiperinflación que el país vivía en aquellos años, que superaba más del 150% y que definitivamente causó una mella en la economía nacional pues bastante fuerte. El objetivo de conocer el comportamiento de los precios de los bienes y servicios que conforman la canasta básica era garantizar el cumplimiento de los acuerdos que sobre los precios de bienes y servicios del sector público y privado establecieron los participantes del pacto. En pocas palabras, fue la manera de dar un seguimiento puntual y específico a esos artículos que fueron considerados como estratégicos para la subsistencia de las familias mexicanas
y sobre los cuales iba a tener un peculiar control de precios a fin de evitar que el de por sí ya raquítico poder adquisitivo de los trabajadores se viera todavía más mermado, derivado de un descontrol en esos incrementos de precios que en aquella época eran bastante, pero bastante elevados. La canasta básica consideró 82 conceptos genéricos y abarcó básicamente alimentos elaborados, bienes administrados y concertados, así como medicamentos y nada más. Poco a poco vamos a ir viendo cuál ha sido la evolución que han tenido estos diferentes artículos y esta canasta básica. Ya comentamos que pues el índice evidentemente marca el crecimiento sostenido que han tenido estos 283 productos de la canasta básica, medida de manera ponderada con base en el gasto promedio de los hogares mexicanos, ya lo habíamos dicho. Hay que considerar y reflexionar en lo difícil y lo complicado que es establecer un gasto promedio estandarizado para todas las familias mexicanas de 4 personas. De entrada, el concepto de familia ha evolucionado dramáticamente en los últimos años, y si bien todavía se tiene en mente la familia de papá, mamá y 2 hijos, la verdad es que las familias mexicanas se están moviendo a pasos muy agigantados de este modelo tradicional, en donde ya no solamente es papá, mamá y 2 hijos, sino hay una gran cantidad de variantes, en donde no solamente son las familias mexicanas están conformadas solamente por un matrimonio o por familiares consanguíneos, sino hay una gran variedad que vuelve muy compleja esta medición y específicamente el concepto de familia. Ahora, imagínense ustedes también la diferencia y las peculiaridades que tienen las familias del norte del país, del centro y del sur, en donde ideológicamente hablando somos muy diferentes, pero también tenemos diferentes hábitos, diferentes necesidades y hábitos que culturalmente hablando nos hacen bastante diferentes a todos los mexicanos. Entonces, vean lo compleja que se vuelve esta labor para el INEGI, para el Banco de México, para cualquier autoridad. El definir una canasta de bienes y servicios que de alguna manera ilustre cuáles son los comportamientos de gasto en los mexicanos es bastante complejo. Ahora bien, vamos a ir viendo algunos de los antecedentes y cómo se va dando la evolución de esa medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor. En 1969, como lo podemos ver, dice, se ha actualizado en 6 ocasiones, perdón, el índice se ha actualizado desde 1969 en 6 ocasiones. Vemos aquí que en 1978 se tenían 172 genéricos, o productos genéricos que eran medidos en 16 ciudades y veíamos que el año en donde se hacía esa ponderación, que fue el año de 1963, digamos que desde 1963 hasta 1978 no hubo ningún cambio en cuanto a los hábitos de consumo, o al menos así se tenía estipulado en la medición del INPC, y consideraba únicamente 172 artículos genéricos. En 1980 sube la muestra a 302 artículos, en 1994 a 313, en la segunda quincena del 2002 sube a 315, en la segunda quincena del 2010 baja a 283 y esa es la muestra que actualmente estamos teniendo nosotros como actual base, la del año 2010, que también próximamente va a sufrir algunas modificaciones. Vamos a comparar un poquito la experiencia internacional que hay en algunos otros países. Mientras en México cada 2 o 3 años se hace una revisión de esos ponderadores, es decir, de qué tanto van variando los hábitos de consumo de los mexicanos. En Alemania se hace cada 3 años, en Brasil tardan 5 años en hacerlo, en Canadá son cada 2, en España se hace de forma anual, al igual que en Francia, en Reino Unido y en Suecia, y en Estados Unidos cada 2 años. De tal manera que, como se pueden dar cuenta, pues estamos más o menos a la vanguardia en cuestión de este tipo de mediciones en cuanto a los ponderadores del gasto. ¿Para qué se hace el cambio en año base? Bueno, pues aquí tenemos algunos aspectos que nos hablan acerca de mantener una canasta que refleje las preferencias de consumo
y el comportamiento del mercado actual, porque sabemos que hay productos que se van incorporando a los hábitos de consumo de los mexicanos, pero también hay otros productos que van saliendo para captar las modificaciones en los patrones de consumo de estos hogares, derivado de modas, de una serie de circunstancias internas y externas que hacen que las propias preferencias también cambien. Algunas inducidas, como lo podemos ver, por los precios. Si algo se vuelve demasiado caro, simplemente las familias dejan de consumirlo, y por el contrario, si hay productos que van abaratando, pues también se va consumiendo mayoritariamente. También pues hay recomendaciones internacionales, hay estudios que de alguna manera también llegan a manipular los hábitos de consumo y las preferencias de las personas. Así es de que también este tipo de información que viene del exterior sirve como aliciente para que los mexicanos cambiemos nuestros diferentes hábitos de consumo. Y por supuesto, lo que se pretende es evitar el sesgo por la antigüedad de esos ponderadores y de la canasta. Es decir, quedarnos rezagados ante esos cambios que se van dando y seguir considerando los diferentes artículos que van entrando y saliendo. Aquí podemos ver cuáles son las características de ese INPC con el cambio del año base que comentamos se está viniendo próximamente. 1. Actualización de la canasta de bienes y servicios que ya hemos comentado. Ahora también actualizar esos ponderadores. ¿Qué significa ponderaciones? Darnos cuenta, por ejemplo, que hoy por hoy, ¿cuántos habitantes, cuántas de esas personas de los cuatro miembros de una familia que habíamos considerado como genéricamente los conformantes de una familia del siglo XXI en México, entre comillas, ¿sí? ¿Cuántos de ellos tendrán teléfono celular? ¿2? ¿3? ¿Quizá los 4? Bueno, pues evidentemente con el avance de la tecnología, con la caída en los precios, tanto de los teléfonos celulares, al menos los más primitivos, como del servicio telefónico, pues nos vamos dando cuenta que se destina una mayor parte del gasto de las familias a ese tipo de servicios, mientras que algunos otros gastos, como por ejemplo la telefonía fija, tiende a bajar. Bueno, pues la proporción que la familia gasta en un bien o servicio con respecto al total del gasto mensual que llega a realizar, es decir, por ejemplo, si nosotros consumimos 10,000 pesos para mantener a nuestra familia de 4 integrantes por un mes, el ponderador se obtiene al dividir la cantidad que gastamos en, por ejemplo, telefonía celular con respecto a esos 10,000 pesos. Eso es lo que nosotros le llamamos ponderación. Bueno, pues esa actualización de ponderadores se tiene que hacer también periódicamente para tratar de reflejar idóneamente cuáles son los hábitos de consumo de la gente. 3. Definir el periodo contra el cual se compararán los precios, si va a ser periodos quincenales o mensuales. 4. Introducción del nuevo diseño estadístico para la selección de puntos de cotización, es decir, cambiar puntos de referencia, probablemente revisar los establecimientos puntualmente donde se le da seguimiento a esos incrementos o disminuciones en precios, o inclusive también, como lo es el punto 5, el aumento en la cobertura geográfica, el buscar cada vez mayores localidades con poblaciones crecientes que también puedan servirnos como punto de referencia para ubicar cuáles son esos puntos en donde se vuelve imperante que se hagan mediciones de los cambios en el índice nacional de precio al consumidor. Ahora, hay artículos genéricos nuevos que se van incorporando al índice y otros que van también saliendo. Por ejemplo, algunos genéricos nuevos que van incrementándose son la leche de soya, el té, productos para reparación menor de la vivienda, lámparas, alfombras y otros materiales para pisos, herramientas, equipo grande para el hogar, herramientas pequeñas y accesorios diversos, transporte escolar, paquetería y servicios para mascotas, los cuales, si se dan cuenta ustedes, pues resultan bastante lógicos cuando exploramos los cambios que ha habido en cuanto a la cultura de consumo en los mexicanos. Cada vez somos más invadidos por este tipo de productos, de leches de soya, de leche de almendras y de otro tipo de frutas que pues malamente probablemente, pero se les llama leche a los productos lácteos, entre comillas, que sacan de los mismos, y también los llamados perrijos y todos los consumos que hacemos en las mascotas, que paulatinamente van representando un mayor ponderador
en cuanto a los consumos mensuales que tenemos las familias mexicanas, mientras que hay otros que van saliendo porque simple y sencillamente ya no forman parte de los consumos o de las necesidades de consumo de los mexicanos, como la larga distancia nacional, que ya ha sido abolida, o los calentadores de agua que por alguna circunstancia también van dejando de formar parte de este índice. Aquí vemos, por ejemplo, cuáles son los genéricos que se van desagregando de la canasta actual. Tenemos chiles envasados, moles y salsa, chocolates, dulces, cajetas y miel, por poner algunos ejemplos, que son bastante genéricos, y los genéricos de la canasta en el cambio de año base, que como decíamos está muy próxima a ocurrir. Vemos cómo se van abriendo de una manera mucho más específica, y también aquí lo que salta a relucir de una manera bastante clara es que, aparte de que se van haciendo cada vez más específicos, incluye productos que probablemente mucha gente ni siquiera se imagina, como la miel y las mermeladas, como cafeteras, tostadoras, no sé, a lo mejor artículos de cristal, vidrio, vajillas, utensilios para el hogar, motocicletas, películas y música, blancos y otros textiles, etcétera. Es decir, como se pueden apreciar ustedes, son pocos los artículos que pudieran ser considerados como de una canasta básica aquí, pero que sí forman parte de esa medición puntual que se va haciendo del Índice Nacional de Precios del Consumidor. Pues como lo comentamos, no solamente se habla de consumos de esa canasta básica, sino también de una canasta de bienes y servicios que reflejan la realidad de los hábitos de consumo del mexicano. Así como se van agregando algunos, hay otros que se van fusionando. ¿Sí? Por ejemplo, aquí otras legumbres y chícharos ahora se van a aglutinar como otras verduras y legumbres. Ventiladores como se van a considerar, bueno, actualmente se consideran ventiladores, y se van a fusionar los ventiladores al grupo de cafeteras, tostadoras, ventiladores y otros electrodomésticos pequeños. Aparatos de telefonía fija que ya prácticamente son, ya van de salida también, como equipo terminal de comunicación, algo más genérico porque pues ya la telefonía fija va en desuso y cada vez es menormente representativo el consumo que se hace en este tipo de aparatos. Servicio telefónico local fijo y larga distancia internacional se fusionan como servicios de telefonía fija, también derivados de pues, la evolución que se ha dado últimamente, derivado de la también reforma en telecomunicaciones. Sala de belleza como sala de belleza y masajes, que también esto ha tenido pues un impulso serio en los últimos tiempos. Ahora ya entrando un poquito más a detalle, podemos apreciar aquí los ponderadores de la canasta vigente y de la canasta del cambio de año base a diciembre de 2016. Vemos ahí los ponderadores vigentes a diciembre del 2010, en donde si se dan cuenta ustedes, por ejemplo, se habla acerca de un término que es la inflación subyacente, que vamos a hablar en un momento a partir de, en un momento de él. Y ahí vemos, por ejemplo, mercancías que tienen un ponderador del 34.38% y que subieron al 40.62% en el cambio de año base del 2016. Si se dan cuenta, lo que nos dice este ponderador es que el mexicano promedio, o bueno, las familias mexicanas en promedio, destinan el 40.62% de su gasto mensual al consumo de esas mercancías, específicamente alimentos, bebida y tabaco el 21.20%, a mercancías no alimenticias el 19.42%, a servicios el 36.6%, de los cuales destaca la vivienda con el 15.87%, otros servicios el 16%, educación con el 3.87% solamente, y tenemos aquí por otra parte una canasta no subyacente que nos habla de artículos agropecuarios como frutas y verduras y pecuarios, así como energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Si se dan cuenta, de esta manera es como está estipulado según el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor. El 77% prácticamente de ese dinero se va entre mercancías y servicios de la inflación subyacente, y el 23.32% se va a
bienes agropecuarios y energéticos que corresponden a la inflación no subyacente. Ahora bien, ¿qué es la inflación subyacente? Bueno, pues aquí podemos ver algunas características de ello. Nos dice que es el aumento de los precios de un subconjunto del índice que contiene los genéricos con cotizaciones menos volátiles, o evolución más estable. La inflación subyacente mide la tendencia inflacionaria de mediano plazo y su comportamiento se ve influido principalmente por las variables macroeconómicas como el tipo de cambio y los salarios. Porque, bueno, pues ya sabemos todos nosotros que hay algunos artículos que forman parte de esa inflación no subyacente que, como los vemos en la ilustración, que suben o bajan de acuerdo a la temporada del año, a la estación, sobre todas las cosas, porque, pues bueno, también hay ocasiones en que, por ejemplo, las verduras o la carne, ciertos artículos perecederos, sobre todo, suben o bajan de precio derivado de pues la temporada. Por ejemplo, si estamos hablando de Pascua o de Semana Santa, pues hay ciertos artículos que se encarecen, como por ejemplo el pescado, el pollo o algunas frutas y legumbres, y otros que también llegan a caer de precio temporalmente, como la carne en estas temporadas. O por ejemplo también algunos insumos como la luz, que sabemos que por ejemplo sobre todo en el norte del país llegan a tener una cierta un cierto subsidio durante los meses del verano, y que bueno, pues definitivamente se tiene que extraer o sacar de la inflación subyacente, que es la que sí sigue un comportamiento más o menos generalizado a la alza, y en donde podemos ubicar a muchos de los artículos que no son perecederos, como por ejemplo la ropa o algunos otros servicios que al no estar de moda o al no estar tan sujetos a los vaivenes de la oferta y la demanda, simple y sencillamente siguen un camino alcista, ¿no? Generalizado. Y bueno, aquí vemos algunos de los 10 genéricos con mayor ponderación en la canasta básica de bienes y servicios de ese índice de precios al consumidor: vivienda, gasolina de bajo octanaje, restaurantes y similares, loncherías, fondas, torterías y taquerías, renta de vivienda, carne de res, electricidad, refrescos envasados, automóviles y tortilla de maíz. Quiere decir que el mexicano promedio gasta el 12.63% del consumo mensual hacia la vivienda propia, a loncherías, fondas y torterías el 2.74% o a restaurantes y similares el 3.12%. En total, el 35.28% del consumo de los mexicanos o de las familias mexicanas, de manera genérica, ya lo habíamos dicho, gasta el 35.28% de su consumo mensual en este tipo de bienes y servicios, que como se dan cuenta ustedes, dista bastante de la idea generalizada que se tiene de que solamente son artículos consumibles, o sea, comida. Ahí podemos ir viendo también cuál es la variación que ha tenido el índice a lo largo del año. Y bueno, pues también aquí algunos factores estacionales. Esto es, sabemos que, por ejemplo, mientras va iniciando el año con la cuesta de enero y demás, de enero a febrero, el consumo de las familias tiende a bajar, derivado precisamente de esa cuesta de enero, de que la familia está bastante gastada, entonces se aprecia una caída en ese gasto. Sin embargo, hacia marzo o abril, dependiendo también en qué mes del año caiga la Semana Santa, se ve un repunte en ese consumo, que se mantiene también bajo después de este paso, y paulatinamente va creciendo en la época del verano, de la entrada de los niños a la escuela en el mes de agosto, baja otra vez después de la cuesta del mes de agosto por los gastos que se hacen en colegiaturas y en uniformes y demás, y posteriormente hacia los meses de noviembre y diciembre vemos que hay un repunte nuevamente en el gasto de esas familias. Este comportamiento se llama estacional porque vemos que independientemente de qué año se trate, siempre va a ser más o menos este comportamiento más o menos similar con el paso de los años, y eso evidentemente pues va a ilustrar cuáles son los hábitos de consumo de los mexicanos.
Nos damos cuenta también que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, como parte de su metodología, pues va cambiando en cuanto a cobertura geográfica. Hoy por hoy nos damos cuenta que, a diferencia de antaño, donde solamente se consideran 46 ciudades, hoy va a considerar 55 áreas geográficas, 9 ciudades nuevas, de las 32 entidades federativas divididas en 7 regiones a nivel nacional, que son justamente las que podemos apreciar nosotros en este mapa, en donde ya aparecen todas las localidades, las 32 entidades y todas las ciudades en donde se hace esta nueva medición. Cabe resaltar que se incorporan ciudades como Pachuca, Cancún, Coatzacoalcos, Esperanza y Izúcar de Matamoros, Atlacomulco, Saltillo, Tuxtla Gutiérrez y Zacatecas, por la importancia que ha tenido, dado el incremento en la población que han tenido estas localidades. ¿Cuáles son los productos que publica el INEGI? Que no solamente son el incremento general en el INPC a nivel nacional, sino también hay indicativos de cuáles son los niveles de inflación por cada región del país o por cada localidad que se está dando también, pero también hay otro tipo de índices que se dan según clasificadores. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es por clasificador del consumo individual por finalidades, por objeto de gasto. Se da también un índice de la inflación subyacente y no subyacente, o también inclusive, como dice aquí, por el sistema de clasificación industrial de América del Norte, derivado de los bienes y servicios que pues se llegan a tener mayor movimiento derivado de este tratado internacional que tenemos en México. Y en pocas palabras, lo que nosotros tenemos que tener muy presente es que este índice simplemente nos sirve como referente para poder conocer de una manera muy genérica cuáles son los hábitos de consumo de las familias mexicanas y establecer un comparativo con respecto a cómo van cambiando esos hábitos en el pasado, qué expectativas tienen a futuro y también poderlas comparar con respecto a otras sociedades de otros países. Y cuando viajamos a otro país, pues darnos una idea de, en ponderación, qué tanto se va incrementando el nivel de vida en ese país al que vamos a visitar. Ahora, lo que a nosotros nos sirve no es tanto saber esto, sino es saber específicamente qué tanto se va incrementando el nivel de vida particular que nosotros tenemos. A nivel personal, qué tanto se van incrementando mis gastos, dado mis hábitos de consumo, para lo cual tengo que tener en cuenta, por ejemplo, si tengo hijos en edad escolar, que si estos hijos van a una escuela privada, pues voy a tener seguramente una inflación elevadísima, mucho más a la de una persona que no tiene hijos, que no paga colegiaturas, que a lo mejor no tiene ni siquiera automóvil propio y en consecuencia no tiene que pagar gasolina y consume mayoritariamente el transporte público masivo. Dentro de las empresas no es la excepción, hay que aprender a calcular la inflación empresarial, teniendo en cuenta cuáles son, de entrada, los ponderadores del gasto que tiene esa empresa en materias primas, en mano de obra, en cargos indirectos de fabricación, o bien en los diferentes insumos que consume mes a mes como parte de su gasto operativo, y darle un seguimiento puntual y específico al incremento en precios que tiene a través de del análisis de la facturación que se está dando a los diferentes proveedores de los bienes y servicios que consuma la empresa. Esto es, comparando la factura de enero con la de diciembre, podemos darnos cuenta de cuáles son los incrementos que han tenido esos insumos para la empresa, y con ello, estableciendo la metodología que vamos a ver en la práctica más adelante, podamos estar en la situación de poder calcular de manera puntual y oportuna el nivel de incremento en precios para la empresa, lo cual nosotros tendremos que ponderar y que analizar si le vamos a transferir a los clientes ese incremento inflacionario o simple y sencillamente lo vamos a absorber, al menos temporalmente, para evitar que se cree un incremento que nos pueda sacar de mercado y de preferencia en los hábitos del consumidor y crear un problema mayor en la empresa. Pero bueno, pues eso lo vamos a ver más adelante en otro tema.